les vendremos a contar un poco de lo que fue la reforma constitucional de 1968. Esta reforma surge en Colombia en un contexto y en un tiempo bastante marcado por la inestabilidad política y asimismo por la social. Inestabilidad que marcó al país durante muchas décadas en el pasado debido a la violencia bipartidista que existía en ese entonces entre liberales y conservadores. Esta violencia, podríamos decirla, entre comillas, que culminó en el periodo que se conoció como la violencia, pero dejó muchísimas huellas y marcas en la sociedad colombiana debido a todo este suceso que trajo la violencia bipartidista. Pues este escenario puso en contexto y le abrió entrada a lo que es el Frente Nacional, que se estableció en 1958 buscando estabilizar el país por medio de un acuerdo de alternancia en el poder entre liberales y conservadores, pero pues sin embargo fue un pacto que excluyó, a pesar de que buscaba mitigar o erradicar las violencias entre estos partidos políticos, excluyó además sectores políticos que existían y sociales, claramente, y esto generó un descontento en el país. Asimismo, durante los 60 en Colombia nacen nuevos movimientos sociales y conocidos pues como guerrillas que demandaban cambios estructurales significativos, como lo eran el acceso a las tierras, el tema de la justicia social, situaciones de resentimiento pues por no haber sido tenido en cuenta y escuchados. Y asimismo esto produjo una nueva inestabilidad y agitación en el contexto social colombiano, generando o intentando generar una presión al gobierno para que considerara reformas que abordaran las necesidades y las aspiraciones de todos los colombianos sin excluir a algunos sectores. En resumen, pues ya de frente a todos estos antecedentes de esta inestabilidad política, de injusticias, de abrumación social, Colombia busca modernizar el sistema político y garantizar mayores derechos a los distintos sectores que abarcan el país colombiano. Y pues aunque se lograron importantes avances en lo que son los derechos humanos y la participación política de nuevos sectores, dejó pues también desafíos que aún por los que aún se... La reforma de 1968 surgió en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. La pronta configuración en la cúspide del poder, abogado a los 30 años, fue nombrado ministro de Hacienda, antes de lo cual ya había ocupado importantes cargos en la administración pública, incluido el de miembro de la Cámara de Representantes y Contralor General de la República. Su vida política como figura de primera talla del Partido Liberal le ocasionó, como ocurrió con otros compatriotas, el exilio comenzando la década de los 50, en medio de la violencia que azotaba al país desde los años 40. De otra parte, su hoja de vida en cargos de representación de Colombia en el extranjero empezó como delegado a las reuniones de Bretton Woods y luego en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, hasta llegar a construirse posteriormente en el impulsor del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina de las Naciones CAM, lo que permitió importantes contactos con gobernantes
y banqueros. Cabe resaltar que mucho antes de lanzarse como candidato a la presidencia, presentó las ideas que luego, al ser elegido presidente en 1966, plasmaría en los proyectos que envió al Congreso. En ellos se buscaba dotar el Estado de los instrumentos indispensables en ese momento para afrontar los problemas derivados del acelerado desarrollo capitalista del país, en los cuales en los últimos 20 años la reforma política apuntaba en lo fundamental al fortalecimiento del Ejecutivo, trasladándole funciones del Legislativo dentro de una línea de pensamiento que ya contaba con antecedentes institucionales y una cierta práctica desde los años de la República Liberal. La reforma constitucional de 1968 en Colombia consistió en un proceso significativo que buscó actualizar y modernizar la Constitución de 1886. Esta reforma se realizó en un contexto de agitación política y social y se centró en varios aspectos claves para fortalecer la democracia y garantizar los derechos fundamentales. También se reasignaron funciones, facultades y competencias entre los poderes del Estado para darle mayor poder a la rama ejecutiva, fortaleciendo al Estado para el desarrollo y consolidar la economía nacional para garantizar el bienestar social. En conclusión, la reforma constitucional de 1968 consistió en un intento para responder a las demandas sociales y políticas del momento, pero también enfrentó desafíos en su implementación a pesar de que introdujo cambios importantes. Muchos problemas estructurales persistieron en el país, lo que lleva a nuevas reformas en las décadas siguientes. Sé que cuando escuchamos reforma constitucional pensamos en algo aburrido o muy complicado, pero en realidad es más simple de lo que parece. Antes, en 1968, Colombia tenía muchos problemas en la forma en la que se tomaban las decisiones de nuestro país. El presidente no tenía mucho poder para hacer cambios importantes, la economía no tenía un plan claro y la administración del dinero público no era muy eficiente. Entonces, en 1968 se hicieron varios cambios. Como primer cambio, se le dio más poder al presidente para proponer leyes y mejorar la administración del país. Segundamente, se inició la planeación económica, es decir, que se empezaron a hacer planes organizados para que el desarrollo de Colombia no fuera al azar, sino bien estructurado. Y tercero, se hicieron ajustes en la forma en la que se maneja el dinero del Estado, para que esto fuera un poco más transparente y eficiente para nuestro país colombiano. Ahora, tal vez se preguntan, ¿pero eso no fue hace mucho tiempo? ¿Eso todavía importa? Y la respuesta es sí. Aunque en 1991 se hizo una nueva constitución, muchas de las ideas de la reforma del 1968 siguen vigentes. Por ejemplo, hoy en día Colombia sigue siendo un país en el cual el gobierno está obligado a hacer planes de desarrollo para mejorar tanto la economía y la sociedad. El presidente sigue teniendo un papel clave en la creación de estas leyes. Entonces, la reforma aún sigue vigente, aunque se actualizó la constitución, aún sigue estando presente en nuestro país colombiano.